Venimos a agradecerte por todo lo que haces, Señor. Por el privilegio de estar juntos, Señor. Por el privilegio de honrarte, Padre. Por el privilegio de estar juntos en días como hoy, Señor. Y estar a la expectativa de lo que tú quieres hacer en nuestra vida, en nuestro corazón, Padre. Envío esa palabra de bendición, Señor, sobre cada uno de tus hijos, de tus hijas, Señor. Sabiendo que no hay nadie como tú. Dios precioso, Dios maravilloso. Dios de gloria, Dios de victoria. Ministranos en este día, Señor, con esa palabra maravillosa. Que esa alegría que tú trajiste permanezca en nuestros corazones, en nuestra vida. Y nos permita el poder exaltarte en todo tiempo, bendecirte en todo tiempo, Señor. Y sobre todo, Señor, poder disfrutar de tu gran amor y de tus hechos maravillosos, Padre. Muchas gracias. Eres precioso, eres maravilloso, Señor. Eres Rey de poder. Eres Padre de misericordia, Señor. Y hoy me gozo con tus hijas, con tus hijos, Señor, en cada lugar donde se encuentran, Padre mío. Tu gloria, tu bondad y tu misericordia les acompañen siempre, Señor. Y todos juntos podamos disfrutar de esa grandeza, de tu amor, de tu gloria y de tu gracia. Muchas gracias te damos. Háblanos en esta mañana y bendice a tu pueblo, Señor, en cada lugar. Te lo pido, te lo suplico, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Gracias y paz para ti, abundante, mi hermano, mi hermana. Gracias por acompañarnos en momentos como estos que celebramos la Navidad. Y como les decía, algo que puso el Señor en el corazón es que nos uniéramos en este día para adorarle un momento. Quizás pudiéramos haberle dedicado más tiempo a esa adoración al Señor, pero sobre todo no es solamente una adoración con unos instrumentos, no es solamente una adoración quizás con voces para llenar un espacio, sino que el propósito de Dios es que podamos entonar ese cántico y unirnos. Hay una canción que me gustaba entonar hace algún tiempo atrás, dice la canción: mi corazón se une a esa melodía angelical. Y justamente estaba pensando en estos días y por qué el Señor nos puso que hoy compartiéramos la palabra. Para algunos no es normal, para mí es normal todos los días predicar de la palabra, pues el objetivo siempre es llevar a una palabra de fe, una palabra de esperanza y sobre todo en días como estos, que hay mucha gente en diferentes estados. Unos quizás están deprimidos, otros están, ¿por qué no decirlo?, enguayabados, quizás con miles de cosas que hicieron anoche, o otros tristes porque no tuvieron las personas que quizás quisieron haber estado, y mucho menos si más adelante se sientan a una mesa a disfrutar de algún banquete de alimentos que puedan tener. La mejor comida que podemos tener la palabra del Señor en nuestro corazón y en nuestra vida. Y eso me parece maravilloso y justamente es el propósito de la celebración de la Navidad. Pudiéramos tomar diferentes posiciones y decir, no es Navidad hoy, pero lo importante no es si estamos o no estamos de acuerdo, sino saber que Dios en el cumplimiento de su propósito, de su voluntad, un día Él se propuso comenzar el proceso de salvación y lo empezó de cero. Dios es especialista en empezar las cosas de cero. Y eso me trae una esperanza, y te tiene que traer una esperanza también a ti, de que muchas veces hemos edificado y hemos pensado muchas cosas, inclusive edificado nuestra propia vida a partir de muchos sueños, ilusiones, y llega el momento en que Dios aparece en nuestra vida y nos dice: hijo, hija, vamos a empezar de cero. ¿Estás dispuesto? Y creo que eso es una de las cosas que nos cuesta. Pues bien, el plan de salvación, el sueño de Dios de la redención del hombre, empezó muchos años antes, siglos antes. Estaba en el pensamiento de Dios, fue la expectativa de millares en el Antiguo Testamento donde esperaban la redención. Inclusive, alguna vez hice una pregunta y les dejé una tarea a los hermanos que se reúnen aquí con nosotros. ¿Dónde está la primera promesa de redención? Y justamente solo un niño hizo la tarea bien hecha, algunos lo saben. Y él dijo, la promesa de salvación está en el libro de Génesis, justamente hablándole a Eva en la sentencia que Dios estaba diciendo sobre ella, especialmente que de sus lomos, de sus saldría la salvación. Y ella lo esperó, inclusive cuando le coloca el nombre a sus hijos,
pensando que la redención ya iba a venir, el tiempo del perdón, de volver a restaurar esa comunión con Dios, iba a ser con el siguiente hijo y después con el otro, y los significados de los nombres, tanto al menos los que menciona la Biblia de Abel, de Caín, era siempre el significado de que Dios iba a perdonar su falta y iba a traer redención. Pero nunca se imaginó que te iban a pasar tiempos, muchos tiempos, para completar el plan de salvación que Dios tenía para nosotros. Y eso es lo que Dios hace en nuestra vida, nos trae una esperanza, nos trae una seguridad, y a veces nos dice, mire, todo lo que has levantado hasta aquí, lo vamos a echar a un lado. ¿Estás dispuesto para hacerlo? Ahí es donde nosotros decimos, y tanto esfuerzo, y tantas lágrimas, y tantos problemas, y tantas dificultades, para venirme a decir al Señor de que empecemos desde ahora, y tal vez miramos la cédula, miramos la fecha de nacimiento, y nos damos cuenta que pronto está para vencerse. No la cédula, sino el tiempo de estar nosotros aquí en la tierra. Y viene Dios y nos dice, no importa el tiempo, no importa tu edad, importa que creas en mí, importa que me dejes trabajar en tu corazón. Y eso fue justamente lo que Dios hizo en ese plan de salvación. Y la noche, el día que nació Jesús, mejor, algunos lo celebran el 24, o la celebración mayor la hacen el 24, y realmente tuvo que ser el 25, bueno, aunque fue en una fecha diferente, eso no es lo interesante, sino que yo me imagino, y parece que el nacimiento de Jesús fue antes de aclarar el día, por todas las señales que hubieron, o a lo mejor fue el día, la noche, el 25, bueno, no nos vamos a complicar con la vida de Dios, porque se necesitaban las señales, y parte de las señales era los pastores en la noche cuidando, a lo mejor fue si fuera por esta fecha, si fuera y marcara en esta fecha, diríamos, no, es esta fecha donde vamos a poder disfrutar ese tiempo de Dios, esa gracia de Dios, esa misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero simplemente lo más importante ni siquiera es la hora, sino el momento en que podemos levantar esa presencia de Dios, esa gracia de Dios sobre nuestra vida y entender lo que Él hizo. E inclusive hacerme unas preguntas de Navidad, porque voy a leer un texto ahí en Lucas capítulo 2 que me parece muy interesante lo que acontece ahí en el capítulo 2, a partir del versículo 8, justamente los primeros beneficiados de ese nacimiento de Jesús, y que son los pastores. Voy a leer unos versículos y quiero hacerme unas preguntas y hacerte unas preguntas. ¿Por qué si creemos en la Navidad, o mejor, si creemos en Jesús, hay cosas que no las hemos completado? Y quiero ser muy conciso con lo que Dios ha puesto en mi corazón. Dice el versículo 8 de Lucas capítulo 2, habían pastores en la región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Versículo 10 dice, pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí que hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. ¿Qué es esa buena nueva? Es ese evangelio inclusive, porque evangelio significa buenas nuevas. Dice, versículo 10, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo. Y luego les da una señal, el versículo 12. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Ese es el mensaje que le trae el primer ángel. Luego aparece una hueste celestial, versículo 13. Dice, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alaban a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Quiero leer hasta ahí, pero solo este mensaje, y es interesante cómo Dios utiliza tantos recursos que Él tiene para hablar a nuestro corazón. Y yo digo, voy a decir una bienaventuranza que no está ahí en la Biblia, pero qué bienaventurados fueron estos pastores, porque fueron parte de los que recibieron ese plan, esa buena noticia, ese evangelio. Como cuando tú estás a la expectativa. Alguna vez estaba acompañando a un hermano que iba a sacar la visa para viajar a cierta nación y iba con toda la expectativa y me dijo, pastor, acompáñeme.
Y yo recuerdo que entró únicamente él, yo no pude acompañarlo, sino hasta la puerta de la embajada. Y cuando salió venía saltando, venía brincando. Y le dije, ¿qué pasó? Me dije, me dieron una buena noticia. Me dieron el permiso, me aprobaron la visa para entrar a esta nación que había sido imposible hacerlo. Y había tanta alegría que había un cántico en el corazón de él. Pero yo le relacionaba la buena noticia que nosotros podemos recibir cuando tenemos un encuentro con Dios. No sé por qué, y es una de las preguntas que constantemente yo le hago al Señor, ¿por qué hemos perdido tanto asombro, tanta expectativa de las cosas que Dios puede hacer en nuestra vida? Yo no sé qué pasaría con ustedes si de un momento a otro se le apareciera un ángel y viniera un mensaje de parte de Dios. Algunos dirán, pastor, eso era el Antiguo Testamento. Yo no creo. Yo creo, y yo miro el libro del libro de Éxodo, o mejor, de Hechos de los Apóstoles. Hay una actividad de los ángeles tan especial, juntamente con la actividad del Espíritu Santo, a favor de los que llevan predicando el Evangelio del Señor. Y yo creo que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y de acuerdo a las circunstancias, Dios puede usar todos los recursos espirituales. Esa es la dinámica que me fascina de Dios. No es un Dios aburrido, no es un Dios religioso, no es un Dios que nos coloca solo normas que tenemos que cumplir, sino que lo que busca es conquistar nuestro corazón. Y me imagino la alegría de estos pastores, sorprendidos porque dice la palabra que ahí con ese resplandor de la gloria del Señor. Pocas personas han tenido una experiencia como esta, de recibir una visitación de parte de Dios. Algunos no lo hemos tenido en un momento de adoración, de alabanza, en un lugar especial. Y hay un gozo que no se puede describir con palabras. Pero la intención de Dios no es que sea de vez en cuando, sino que continuamente hay en nosotros esa presencia de Dios, que le creamos. Y creo que el problema que nosotros tenemos en nuestra fe y en todo lo que Dios nos ha dado es que no hemos creído. Y la Biblia es muy clara en decir que conforme a la fe, así será hecho en nosotros. Entonces vivimos llenos de temores, llenos de reclamos a Dios, esperando un tiempo. Que quizás, no sé, por aquel motivo nos han enseñado, yo mismo he predicado en algunas ocasiones, hay un tiempo de bendición y pudiéramos hablar en Eclesiastés, como dijo Salomón, todo tiene su tiempo debajo del sol. Pero yo considero, y cada vez estoy más convencido, que Dios en todo tiempo es propicio para nosotros, depende absolutamente de nosotros. Porque muchas veces no nos hemos comprometido en el Señor. Estos pastores tuvieron una experiencia en Dios que a lo mejor no la habían tenido antes. Tal vez pudiéramos decir, inclusive nos gusta a veces como que examinar a las personas y decir, sería que si eran dignos de recibir esta experiencia espiritual, estos pastores que estaban ahí. Lo cierto es que ellos estaban, hay una palabra que es interesante cuando está en el relato que he leído ahí en Lucas 2, capítulo 2, versículo 8 al 14 que leí, había una vigilia. Tal vez las vigilias que muchos hacen no son las vigilias que necesariamente están a la expectativa de lo que Dios quiera hacer. Hay gente que a lo mejor anoche, 24, muchos estuvieron en vigilia esperando y miraban cada rato el reloj a ver a qué horas eran las 12 de la noche para decir feliz Navidad. Pero pasó el momento y simplemente todo quedó como ahí, ¿no? Pero sí, se abrazaron, a lo mejor hicieron llamadas, a lo mejor tuvieron una comida a medianoche que repartir, qué sé yo. La tradición aquí en Colombia en muchos hogares, el buñuelo, la natilla y se rieron un poco, otros se pasaron de copas, estarán enguayados. Esa es a la Navidad, es la pregunta. Pero también me hago una pregunta de todo el mensaje que están trayendo, si leyéramos textos anteriores, el mensaje que le da a Elizabeth, el mensaje que inclusive le da a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que le da a Elizabeth, que le da a Marta, que le da a María, que le da a todas las personas. Más adelante aparece Simeón, aparece otra mujer también esperando el ver el cumplimiento de las promesas de Dios. Y la pregunta que me hago en todo esto es, ¿realmente hemos entendido lo que significa la Navidad? Decía al principio que la Navidad, y la celebramos como un cumpleaños y tal vez
podemos, y justamente los cánticos que entonamos es de agradecimiento a Dios, de adoración al Señor por lo que Él hizo. Pero hay cosas que es importante reflexionar sobre nosotros. Porque Navidad significa que a este mundo vino un Salvador. Ese es parte del mensaje que le da los ángeles, inclusive a los pastores, y qué bueno que los escritores bíblicos procuraron, y tal vez por la inspiración del Espíritu Santo, dejando que eso era importante para nosotros. La buena noticia, no tengan temor, dice el versículo 10, porque he aquí que hoy doy nuevas de gran gozo para todo el pueblo. Y esas buenas nuevas está en el versículo 11, dice que Jesús ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese Salvador, si la Navidad significa el nacimiento de un Salvador, me hago una pregunta y la hago en un término general, no hablándole solamente a las personas que quizás no le han abierto el corazón al Señor, sino a todos nosotros. Si la Navidad significa que Dios nos envió un Salvador, hay una pregunta que me hago es, ¿por qué no sentimos realmente el gozo de la salvación? Algo que hace David cuando está confesando el pecado. En el Salmo 51, él dice, vuélveme el gozo de la salvación. Y a veces uno mira el rostro de las personas y de todo hay, menos un gozo de salvación. ¿Se nos olvidó? Entonces vivimos tan presionados para que Dios nos salve de los problemas, de las angustias, de las deudas que tenemos, de las opresiones, de las rabias que todavía no hemos querido soltar, de tantas cosas que hay en nuestro interior que justamente pienso que Jesús no solamente tenía que nacer en un pesebre como se celebra en Navidad, y luego ya recogemos todos los muñequitos y cosas que se colocan ahí en el pesebre. Pasó Navidad y esperemos la Navidad del 2026, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que Jesús quería y el mensaje principal de Navidad es esa buena noticia que Dios envió un Salvador y que empezaran a hacer también, como les decía, desde cero en nosotros. Mucha gente no les gusta. He estado al lado de personas profesionales que ya tienen una carrera definida, ya tienen sus títulos, han estudiado cualquier cantidad de libros, han leído, han sido instruidos, han sido entrenados en una profesión. Y llega uno con un evangelio de buenas nuevas donde le dice, mire, Dios te ama tanto que tiene un plan maravilloso para su vida, pero tiene que empezar de cero. Tiene que hacer un discipulado. ¿Discipulado? ¿Y cuánto dura un discipulado? Si le doy la buena noticia, muchos se desaniman. El discipulado es toda la vida. ¿Toda la vida tengo que estar aprendiendo? Sí. La respuesta es sí. ¿No hay algo express? No. No puede colocar las manos sobre mi, ¿qué digo yo? Mi cabeza o mi corazón, o no sé, en una mano. Y darme lo que usted tiene y ya un traspaso de conocimiento. No. Y eso es lo que no nos gusta. Y hay gente que no está dispuesta a esperar. Sí, gloria a Dios, nos envió un Salvador. Gracias por Jesús. Y tenemos toda la historia que desde niños nos contaron del pesebre, de los Reyes Magos, de la adoración que hubo allí, de María, de etcétera, etcétera. Lo conocemos de memoria, al menos en nuestros países que nos enseñaron en una u otra religión todo el proceso de Navidad. Pero simplemente es la celebración. Yo recuerdo cuando era niño, muy pequeño, que digo yo, tal vez 4 o 5 años. Mis primeros recuerdos creo que están por ahí en 2 años de algunos eventos que sucedieron en mi vida. Pero la Navidad es en el tiempo de mis padres, al menos cuando estaba mi padre, cuando estaba mi madre, no era tanto la celebración de la noche. No era tanto, inclusive creo que en ese tiempo, estoy hablando por ahí de los años que digo yo, 60, 61, 62, 65, 68, por ahí hasta el 70 más o menos, según tengo memoria. La expectativa de una Navidad de nosotros era acostarnos temprano, como niños. Y el otro día despertarnos rápido para ver los regalos que... Yo no recuerdo si nos decían que el niño Dios, no recuerdo cómo lo manejaban nuestros padres. Pero la expectativa era el otro día despertarnos
y al lado de la cabecera, nuestros padres, bueno, en ese tiempo no sabíamos que eran nuestros padres, nos habían comprado con tanto esfuerzo un regalo. Y era muy lindo esa expectativa. Ahorita, desafortunadamente, ha cambiado tanto la tradición y la influencia de las culturas que en el arbolito se colocan todos los regalos y a medianoche comenzamos a repartir los regalos. ¿Sabe que me parece? He estado en momentos donde se reparten regalos así de las familias, y este es de fulano de tal, de parte de fulana de tal. Así la expectativa de abrir esos regalos, pero nada comparable con la expectativa de esos tiempos, porque éramos nosotros, no estaba ahí el papá, sino tal vez ellos estaban pendientes de abrir esos regalos y reconocíamos qué alegría para nosotros y aún la siento desde esa conexión con niños, de levantarnos, abrir nuestros ojos y saber que al lado de la cabecera o al lado de la cama, según el grandor del regalo, había algo, un detalle especial para nosotros. Nos levantábamos, brincábamos, si eran carritos los cogíamos, le amarramos una cabullita porque eran, decíamos, ecológicos. Y eran maravillosos. Y era hermoso el detalle. Así, unos carritos ahí, muchas veces era más la imaginación de nosotros. Pero crecimos con esa expectativa. Pero cuando venimos a Dios, la pregunta es, ¿cuál es la expectativa que tiene? ¿Cuál es el regalo? ¿Ya abriste ese regalo de la salvación? ¿La estás disfrutando? ¿O simplemente ha sido una buena noticia, una buena nueva, que algún hombre, mujer o alguna revelación espiritual trajo a tu vida, pero realmente no reflejan el regalo? Porque se hace la oración, se hace un compromiso para seguir al Señor y ahora ¿qué tengo que hacer? Por eso el ángel les expresa en el versículo 10, el ángel les dijo, no tengan temor. Lo primero que trabaja en el corazón de Dios en una persona que quiere, que necesita y que abre el corazón para ser restaurado es apartar el temor. ¿Cuántas personas encontramos hoy en día llenas de temores que no les deja vivir? Por lo que les ha pasado, por lo que han hecho, pero por la incertidumbre también de que no saben lo que será el futuro. Al menos estos días he hablado con muchas personas que están a la expectativa y como que el sistema juega con nosotros, con la expectativa y algunos están diciendo, ¿y cuánto será el salario mínimo? ¿Será que sí me va a alcanzar? Y a veces tenemos tanta ambición en las cosas que quizás las leyes de los gobiernos, de los gobernantes van a aplicar sobre nosotros y no nos damos cuenta que la mejor bendición que tú y yo podemos tener es disfrutar de ese Salvador, de esa salvación que Dios trajo en nuestro corazón. Yo le llamo, y si hay alguien que me escucha que sabe un poco sé de computación, hay aparatos que se necesitan resetear. Y alguna vez hablaba en una palabra que el Señor me dio para un hermano que, aunque conocía de Dios, aunque predicaba del Señor, en una palabra, y creo que justamente fue para un diciembre, el Señor le dijo, voy a empezar un reseteo en tu vida. Pastor, ¿y qué significa eso? Bueno, que usted sabe lo que se hace con un computador cuando ya no quiere avanzar, cuando ya no quiere hacer todo trabajar todo el sistema, abrir las ventanas y qué sé yo, los programas, ya es mal el tiempo que se demora tratando de reiniciarlo. Entonces viene el técnico y le dice, hay que resetear ese aparato. Y muchos de nosotros, a pesar del tiempo que llevamos en el Señor, yo creo que llega el Señor también, tal vez con una alegría, así como que se unen ángeles o huestes espirituales, celebrando un anuncio de parte de Dios para tu vida, diciendo, hijo, voy a empezar un tiempo de reseteo para usted. ¿Qué? ¿Sí? Me gusta como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ese es el reseteo. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Pero no estamos dispuestos. Y el problema, el temor en nuestro corazón, en nuestra vida, es porque no estamos dispuestos a soltar las cosas del pasado. A soltar las cosas que algunas buenas, algunas regulares, algunas malas, pero nos quedamos con todo. Y Dios dice, no. Si tú quieres ser una nueva criatura, tener un nuevo tiempo para ti,
necesitas tener una transformación interior. Justamente el tema que vamos a trabajar con la red para el próximo año es el tema de la transformación. Ser transformados. Ser transformados. Y justamente en el mes de enero tengo que ir a México y dar una conferencia de la transformación que tiene que haber en la familia. Pero se necesita un cambio en nuestra vida. Suelta las cargas. Y abraza esa salvación que vino a traer, no contemplando simplemente un pesebre y ya esperando. Ahora la gente ya está en modo fin de año, año nuevo. Ya pasó Navidad, ya los regalos que nos tenían que dar nos dieron. Inclusive a algunos les gusta no dar los regalos en diciembre, ni en Año Nuevo, sino en el Día de Reyes. Y bueno, es la tradición que tenemos. Pero de parte de Dios, la invitación que nos hace, trayendo memoria ese mensaje que dando, inclusive en las primeras voces que escucharon del nacimiento de Jesús, no tengan temor, porque ha venido un Salvador. Y una salvación que va a afectar todo su estilo de vida. Puedo hacer una pregunta con todo respeto a las personas que nos escuchan. ¿Qué tanto ha cambiado tu vida desde que Dios ha empezado a alumbrar nuestro corazón y nuestra vida? Todavía seguimos con las cargas de los errores que cometimos cuando éramos pequeños. Les hacía una conexión con lo que la alegría que producía en nosotros el despertarnos el 25 a destapar esos regalos que no estaban en un árbol, ni era una rifa o un concurso que se hacía quien destapa el primer regalo, sino el que se despertaba primero. Hasta debajo de la cabecera nos colocaban, porque pues no eran muchos recursos que tenían nuestros padres. Levantar la cabecera y saber que había un regalo para nosotros o al lado. Para nosotros era un deleite, era el día de fiesta, más que la comida, más que cualquier cosa. Pero nos enseñaron a agradecerle a Dios. Y justamente hacían el énfasis que no eran los padres. Con el tiempo, ya cuando tenemos más razón, más conocimiento, nos damos cuenta que eran los padres que en el caso de nosotros se esforzaban por darnos un regalo. Y a veces decían, no lo merecíamos. Y qué triste, digo yo, que a mediodía ya muchos de los juguetes los teníamos destrozados. ¿Sí? Pero lo disfrutábamos al fin y al cabo. Y creo que es lo que, y hago un paralelo con la vida cristiana, muchas veces recibimos el regalo de la salvación y qué gozo, qué alegría. Tal vez solamente las personas que han experimentado ese nuevo nacimiento en Jesús, esa alegría que es indescriptible dentro del corazón, esa luz que ilumina, nos damos cuenta de nuestros errores, de las cosas que le hemos faltado por falta de conocimiento, que llegan momentos que, como le dije yo en alguna vez al Señor, ¿por qué no te me mostraste este camino antes, Señor? Tal vez no hubiera cometido tantas barbaridades, errores, malas decisiones, cosas que marcaron mi vida. ¿Por qué no me lo evitaste? Y el Señor me dijo, así como yo tuve un tiempo de cumplir la promesa del Antiguo Testamento de nacer para empezar un plan de salvación para redimir al hombre, así ha venido un tiempo de salvación. Eso lo dice también a través de Isaías. Pero mucha gente han experimentado, han caminado, han gozado de la salvación de Dios, pero se volvieron atrás o se detuvieron. Hay un texto que me llama mucho la atención y está en el libro de Jeremías en el capítulo 8. Me gusta leer mucho el libro de Jeremías porque, aunque es conocido como el profeta llorón, siempre está llorando, no por ver su situación, sino por ver la condición del pueblo que tantas promesas de Dios, un pueblo escogido, un pueblo que Dios quería mostrar a través de la salvación para todas las naciones, simplemente se contaminó de las naciones vecinas y Dios cumplió las promesas, porque parte de las promesas era que si no permanecían en Él, iban a ser llevados cautivos. Y hay un momento de promesa, aunque es lindo el contexto, en el capítulo 8, versículo 20, en el contexto, Jeremías está dolido por la situación porque se da cuenta que hasta la familia se ha levantado contra él y el pueblo no le echó caso. Pero en medio de todo eso hay una promesa que me pareció bien interesante, que se ajusta muy perfectamente a aquellas personas que tienen la expectativa de Dios, pero a causa de no hacer los cambios o entregar cosas que hay en su corazón, no han experimentado el gozo de la salvación. Y dice en el versículo 20, Jeremías 8:20, que el pueblo en la expectativa de la redención, porque ya llevan mucho tiempo de cautividad, ellos decían, pasó la siega,
terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Cuando yo leí este versículo me hice muchas preguntas. Alguna vez hice una reflexión en torno a este texto. Porque hay un tiempo determinado por Dios para cada uno de nosotros. Es una verdad que está escrita en la palabra y que muchos pueden dar testimonio. Y les decía, el mismo libro de Isaías dice, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te libré. Pero muchas veces como que tenemos la expectativa, como que forzadamente hicimos esa decisión de seguir al Señor, pero nos quedamos ahí. Viene el tiempo de la siega, el tiempo de la cosecha. Yo no veo cantidad de gente que son bendecidas por Dios. Y a veces, alguna ocasión, una hermana creo que me decía, pastor, yo no sé usted qué se unta porque Dios es muy especial para contigo. Yo le digo, me unto de la salvación y la gracia de Dios. Y no es exclusivo para mí, es exclusivo, o es para todos aquellos que están dispuestos a creerle a Dios de que Él vino a traerte salvación, y esa salvación es un cambio radical. El tiempo de la siega, decía el pueblo ahí, pasó el tiempo de la siega y terminó el verano. El verano era muy esperado porque era el tiempo de no solamente recoger, sino de disfrutar la cosecha, pero también de empezar a preparar para las próximas cosechas. Porque esa siega y ese verano les traía salvación, alimento, sustento, gozo, alegría y una cantidad de cosas de regocijo que traían en los tiempos de la cosecha. Pero pasó esos tiempos de la siega, pero únicamente en el tiempo. Era una época, pero en esa época no cosechaban absolutamente nada. Pero también era un verano donde podían disfrutar. Y quizás en los cambios climáticos que hemos tenido ahora, ya ni sabemos si estamos, al menos en Colombia, las dos estaciones que tenemos de invierno y verano, no sabemos si estamos en invierno, si estamos en verano. Y es lo que está pasando también interiormente dentro de nosotros. ¿Es el tiempo de Dios para mi vida? Se preguntan algunos. ¿Es el tiempo de salvación para mí? Pienso que el tiempo de salvación depende de nosotros, depende de ti, de tu relación que tenga con Dios, de poder disfrutar no solamente esta época de Navidad, hoy 25, tratando de celebrar una Navidad, sino una Navidad que continuamente permanezca en tu corazón. Y ese puedes celebrar esa. No es difícil celebrar un tiempo como estos, al menos dentro de la expectativa que Dios tiene y el plan de Dios tiene y el propósito o el significado de la Navidad, si realmente Jesús no está en el corazón de nosotros. A veces pienso que nuestra fe es como los trajes que nos colocamos para eventos especiales. Los guardamos en un armario, lo guardamos en un closet, lo guardamos en un lugar y apenas lo tenemos ahí colgado para ponérnoslo el día de una invitación especial. A veces algunos tienen la salvación o el caminar con el Salvador, con Jesús como Salvador de tiempo en tiempo. En la iglesia, lo que más le causa tristeza a uno, al menos donde insistimos tanto en un compromiso con Dios, es que se reúnen, son 11 meses de comunión con Dios, de caminar con Él, de bendición, de santificación, de restauración, de tener su corazón en Dios. Pero desafortunadamente en diciembre se olvidan de Dios y vuelven en enero a ser restaurados, a ser dirigidos. Y se convierte en un ciclo. Y algún día, hace muchos años, estábamos en un pueblo aquí cerca, que se llama Cachipay, y estaban dando unas conferencias. Era de las primeras conferencias que yo escuché en torno al Espíritu Santo. Y dijo el conferencista una palabra que quedó tan grabada en mi corazón. Él daba la expresión, no recuerdo ni el tema que estaba explicando, sé que era una comunión con el Señor, de hacer un cambio radical en nuestra vida. Y él dice, todos vamos a la velocidad que va girando el mundo, y hacía la señal, cómo rotaba el mundo, cómo giraba el mundo. Dice, todos estamos girando ese mundo y nos llevamos con las corrientes de este mundo, como enseña la palabra. Pero él dijo una expresión, dice, y en mi experiencia de tener a Jesús como el Salvador de mi vida, que fue al fin y al cabo el propósito con el cual Dios permitió que su hijo naciera en un pesebre, empezara un plan de salvación. Él dijo, hasta que un día expresé con todo mi corazón, detente mundo porque yo me bajo aquí.
Como quien dice, yo no voy a seguir esta corriente del mundo, por ahí que hay algo más importante para mi vida. ¿Cómo tocó esas palabras mi corazón? Y me hice una autoevaluación y dije, aún no era pastor, estaba empezando un liderazgo. Estoy hablando por ahí de los años 82, 83. Y yo le dije, Señor, me bajo de este mundo y no sigo la corriente de este mundo, sino que voy a creer en ti y a tenerte realmente como mi Salvador. Que tú estés en mi corazón para hablarte todos los días. Navidad significa que a este mundo vino un Salvador. Y ese es parte del mensaje que le dio los ángeles a los pastores y nos da a través de todo, y es el mensaje que recibimos. Pero queremos vivir una Navidad sin que el Salvador esté en nuestro corazón. Y es muy figurativo, ¿no? El pesebre de nuestro corazón, que necesita tanto cambio, tanta transformación, y que solamente en Él lo podemos tener. Hay otra cosa que me llama la atención de lo que significa la Navidad, que también significa que Dios trajo una luz a nuestro corazón. Estaba leyendo al principio lo que dice Isaías en el capítulo 60, y es bien interesante, y tal vez voy a dejar parte de esto para compartir el día domingo, si el Señor así lo permite, en la transmisión que vamos a hacer. Pero justamente en el libro de Isaías, en el capítulo 60, hay una expresión bien interesante, que justamente el capítulo 60 y 61, el 61 sí que tiene más contenido de lo que es la Navidad y lo que Dios espera en nosotros, pero empieza dando una orden. Inclusive tiene como título en la Reina Valera del 60, el futuro glorioso de Sión. Sión, el pueblo de Dios, está hablando en el contexto. Pero ese pueblo de Dios no solamente Israel de ese tiempo, ni el Israel de ahora, sino el pueblo de Dios. Y le da una orden y está muy conectada justamente con la Navidad, porque expresa ahí en el versículo 1, Isaías 61 dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido en ti. Y luego el versículo 12 dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Más sobre ti, me fascina, este es un cántico que entonábamos hace mucho tiempo, dice, más sobre ti amanecerá Jehová, más sobre ti será vista su gloria. Y añade algo más, que dice, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Todo lo hemos centrado en Jesús, sí, es parte, esta es una profecía de muchos siglos antes del nacimiento de Jesús, en el año 5, en el año 7, según el calendario, según lo que nos ha enseñado el calendario histórico. Pero también nos dice a nosotros. Si la Navidad significa que la luz verdadera vino a este mundo, la pregunta que me hago, ¿por qué seguimos en tinieblas? ¿No te cuestiona esto? ¿Qué es tinieblas? El no poder comprender lo que Dios quiso hacer o quiere mostrarnos dentro del exterior. Es andar en completa oscuridad, que no sabemos ni de dónde venimos, ni quién somos, ni a dónde vamos. Son tres cosas bien interesantes. No sabemos de dónde venimos. Tenemos una teoría, una creencia, que ni siquiera nos definimos nosotros mismos, y cada uno de acuerdo a su cultura, a su conocimiento, cada uno de acuerdo a lo que le han enseñado, lo que nos han transmitido, inclusive nuestros padres. No tenemos realmente claro de dónde venimos. Bueno, ¿de dónde viene esto? Bueno, de papá y mamá. ¿Es esa la respuesta? Pienso que si a la luz de la palabra, no sería una respuesta correcta. Igual que si nos preguntan quién eres tú. Sacamos las credenciales. Tal vez yo diría, yo soy Islan de Lozada, nacido en tal lugar, con número de cédula, número tal. Mi padre, mi madre, mis abuelos hasta donde sé, son fulano de tal. Vivo en la ciudad de Bogotá y hago esto y hago aquello. Y como que nos quedamos simplemente en ese conocimiento, pero realmente no estamos diciendo quiénes somos. Y hasta que Dios no te revele quién eres, no vas a tener un pleno conocimiento de lo que eres tú. Las filosofías, las enseñanzas nos han tergiversado totalmente lo que nosotros somos.
Y el único lugar donde tú encuentras quién eres es la Biblia. Pero la Biblia sin la revelación de Dios es difícil comprender quién soy yo en Dios. Algunos dicen copyright. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el sello de lo que soy? Y mientras tú no sepas quién eres, vas a seguir girando en ese mundo que le decía que va girando todos los días, que va moviéndose todos los días, y tú vas caminando de acuerdo a cómo el mundo va girando, y especialmente el mundo que está a tu alrededor, hasta que llegue una revelación del Padre, hasta que viene ese plan de salvación y comprendo que no hay Navidad sin Jesucristo, pero sin Jesucristo en mi corazón, en mi vida. Es el nacimiento de Jesús, no en un pesebre, sino en mi corazón. Pero también que el propósito de ese nacimiento de Jesús en mi corazón, lo que vino fue a traerme luz. Y de ahí que toda la creencia y todo lo que hacemos es tan representativo este tiempo de Navidad. Las luces que colocamos, los adornos que colocamos, los bombillitos que alumbran de todos los colores, todas las luces que colocamos alrededor del pesebre, adornamos la casa. Bueno, aquí poco nos gusta hacerlo, lo hacíamos en un tiempo. Pero las luces que encontramos en las calles, los adornos en las ciudades, tratan de hacer el árbol más grande y las distracciones que traen. Pero todo eso tiene que traer un mensaje, no solamente una belleza natural, sino una belleza espiritual, que todas esas luces que tú ves, y me parece que es un mensaje claro de parte del cielo, ya que no quieres escuchar a un predicador, ya que no quieres leer la Biblia, que al menos al ver esas luces te des cuenta, así como están alumbrando estas cosas inanimadas, muchas de ellas, quiero que alumbren tu corazón, no intermitentemente, porque yo a veces digo que muchos hermanos, muchos cristianos se parecen a esos bombillitos de Navidad, que son intermitentes, prenden y apagan. Se prenden cada 8 días y al terminar la reunión se apagan. Se prenden cuando hay una necesidad y se apagan cuando han recibido la necesidad. Yo le digo, uy, no parece un arbolito de Navidad. Solo expectativas, solo luces de vez en cuando, solo se les ilumina el cerebro de vez en cuando y como que le cae esa chispa de la vida y se da cuenta quién soy, y apenas se da cuenta quién soy, es algo tan grande que se apaga. No es la expectativa de Dios, no es lo que Dios quiere contigo. Es que tenga una relación realmente que alumbre nuestro corazón. Y Jesús mismo, lo que vino, la luz verdadera que venía a alumbrar la vida de todo hombre, se lo dice en el mensaje del ángel a María. Inclusive más adelante el mismo Señor Jesucristo lo dice, el apóstol Juan lo dice, especialmente en el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 9, dice que esa luz verdadera que vino al mundo fue Jesús. Y mire cómo le expresa, voy a leerle Juan 1:9, dice, y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esas luces, y le quiero ser muy enfático con esto, mi hermano, mi hermana, esas luces que tú ves, que enciende, que a lo mejor ni las ha apagado, algunas se fundieron en la noche, otras te hicieron incendios, qué sé yo, esas pólvoras que quizás a muchos quemaron en la noche anterior o en el transcurso del día, que nos perjudican, esas luces naturales. La luz que trae el Señor no nos va a traer prejuicios, sino al contrario, nos va a enseñar. Y qué interesante como lo dice Juan ahí en el capítulo 1, versículo 9. Aquella luz, y esa palabra aquella está en mayúscula, refiriéndose a Jesús. Aquella luz verdadera que alumbra a todo el hombre, a todo hombre, a todos aquellos que... entendidos, digo yo, sabios que están dispuestos a ser reseteados, a ser reiniciados por el Señor, dice, vino a este mundo. Ese pesebre que a lo mejor tú hiciste o que tú has visto, o esa celebración de esas de la noche anterior o que se celebra hoy también, vino a traernos una luz para mostrarnos el camino verdadero al Padre. Por eso más adelante, ahí en Juan 14:6, el Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y Él vino a alumbrar ese camino, a mostrarte la salvación. Lastimosamente, la luz verdadera vino al mundo, pero muchas personas que hoy están celebrando la Navidad con alegría, aman más las tinieblas que la luz, porque no quieren dejar sus malos caminos, no quieren dejar su vida de pecado. Están cómodos.
La sorpresa más grande que digo yo se va a tener el día que partamos a una eternidad. Y ya no va a haber nada que hacer. No estoy impartiendo miedo. No me gusta predicar un evangelio de miedo, de temor. Si no, vean bien, mi oración es que Dios alumbre su corazón y te muestre el verdadero camino. Que Jesús vino a traer esa luz que es representada en todo lo que, aún la misma creación dice que nos da testimonio de la presencia de Dios. Pero nosotros estamos cómodos en las tinieblas. Que nadie nos estorbe en la fiesta que quiero hacer, en la borrachera que me quiero pegar, en los hábitos que tenemos, en las maldades que brotan al corazón, al fin y al cabo están grabadas en todas las obras de la carne que menciona Galatas 5, 18 al 20. Hay una lista larga que es lo diario común de nosotros, pero Dios simplemente nos muestra lo que tenemos que cambiar y tú y yo, mi hermano, mi hermana, nos corresponde decir, Señor, esto está perjudicando mi vida, esto no está trayendo buenos resultados. Tú viniste a través de Jesús a traerme salud verdadera. Inclusive, ahí en el mismo evangelio del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículo 19, hace una expresión bien interesante. ¿En qué consiste la condenación? Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Vuelvo y leo este texto, me parece bien interesante y espero que Dios traiga la luz que vino a traernos Jesús a nuestro corazón. Ahí en el capítulo 3 del Evangelio según San Juan, versículo 9, donde expresa, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, nació en un pesebre, vino un principio y vino con un propósito de mostrarnos un camino que nos lleva al Padre, de abrir ese camino a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, y no quedarse en una cruz ni quedarse en una tumba, sino resucitar victorioso. Para que esa luz, dice, alumbrara a todos los hombres. Dice, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una decisión de cada uno. Caminar en tinieblas, seguir cómodos como están. Tal vez algunos dicen, no, más adelante había una persona muy cercana a mí, un familiar. Todavía no ha pasado la presencia del Señor. Pero alguna vez él me dijo, después de por años servir a Dios, creo que él tocaba una guitarra, iba por los campos predicando la palabra. Y alguna vez le dije, bueno, ¿y usted por qué no siguió el camino del Señor? Hace muchos años le hice la pregunta. Y él me dijo, comenzó a colocar todos los peros. Pero es que en la iglesia hay hipócritas, pero es que en la iglesia hay mal testimonio, pero es que los pastores se aprovechan de tantas cosas y todo lo que las tinieblas tratan para apagar la luz. Y él dijo, y le dice la pregunta, ¿y usted no en ese conocimiento, en esa revelación que tuve de la palabra, no sabe que algún día tenemos que presentarnos delante de Dios y cómo va a estar ese día? Y él dijo, lo único que le pido a Dios es que el último suspiro de mi vida me acuerde de Dios y le pida perdón. Yo le dije, ay Señor, yo no confiaría en eso. Yo no esperaría al último momento de mi vida. Prefiero desde ahora. Prefiero entregarle mi corazón en un sacrificio, como dice la palabra, vivo, santo y agradable a Él. Prefiero luchar ahora con pasiones que hay en mi corazón, con sueños, con cosas que a veces en el momento y no lo podemos negar, esto es carne y nos acordamos de las cosas que hicimos en el pasado. Y hay momentos que dijéramos, ay, me gustaría hacer lo que hacía en aquellas navidades. Ni le digo qué hacía. Y un momento digo, ¿valía la pena? Yo digo, no. Me gozo en tiempos como hoy, en horas como esta, poderle decir, Señor, aquí está mi corazón, mi vida, aquí estoy dispuesto para servirte. Y hay cosas que tengo que cambiar porque no soy perfecto. Pero cada día Dios va trayendo luz. Me deleito enseñando la palabra. Me deleito diciéndole a mi carne, no te permito esto. Porque hay textos en la Biblia que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así de que yo tengo, y todos aquellos que han seguido al Señor, tienen un derecho. Y algunos son derechos espirituales, pero muchas de las cosas que pudiéramos hacer no lo hacemos por el temor que hay en nuestro corazón de Dios. No el miedo, eso es otra cosa, el miedo lo quitó el Señor,
sino el poder caminar con ella y decir, Señor, es más importante la relación que tengo contigo que las cosas que me pueda brindar el mundo. No quiero que de pronto en un momento de poner una barrera a causa del pecado, de la bendición de Dios, en esos momentos venga esa gracia y esa misericordia de Dios y pueda perder muchas de las cosas. Y quiero concluir diciéndote, hermano, mi hermana, entendimos tantas cosas, pudiera compartir otras 2 o 3 cosas de lo que es la Navidad, pero solamente quiero dejarte con esto, que esa luz que vino Jesús a traer y que nació en un pesebre que hemos celebrado quizás en la noche anterior, en este día, no esté en un lugar, ahí en un rinconcito que le hicimos en la casa para un pesebre y ponemos ahí un muñequito que representando a Jesús, sino que esa representación no sea en algo que tú puedes ver, sino que sea en su corazón. Que te diga, Señor, yo quiero un cambio en mi vida. Yo quiero, y tal vez el próximo día hablaremos del nuevo tiempo que vamos a tener el 2026, lleno de expectativas, de temores, de angustia, de qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi negocio, qué va a ser de si me van a contratar o no me van a contratar, si voy a tener trabajo o no voy a tener trabajo. Lo más importante para tu vida es que Dios esté presente. De lo demás se encargará Dios. Y ese es un llamado que Dios está haciendo en este tiempo y por eso el propósito de hacer hay algo común, creo que muchos no están transmitiendo a esta hora, sino de decirle, hay un Salvador que vino por ti. Hay una luz que quiere que resplandezca en tu corazón, pero depende de ti, de decirle, Señor, yo quiero que esa luz resplandezca en mis corazones, porque aunque amo las tinieblas, y es un reconocimiento que hacemos, pero también, Señor, mis obras están delante de ti, tú las conoces. Ayúdame a hacer los cambios que tengo que hacer. Y a vivir vidas donde bendiga a otras personas, que bendiga a mis hijos, que bendiga al esposo, a la esposa, al lugar donde el Señor nos quiera llevar. Que se cumpla la promesa, que es una de las que más tengo en cuenta, que el mismo Dios le hizo a Abraham, que está vigente para nosotros, que serás bendición. Que te bendeciré y serás bendición. Y hay algo más que ya le corresponde a Dios, no es mi ilusión, no es mi anhelo, porque parte de la promesa también es engrandecer el nombre. Prefiero que el nombre de Dios se engrandeció en mi corazón y en mi vida. Y es una invitación que Dios te hace también a ti. Permanezca fieles. No vale la pena perder la salvación por las cosas que nos ofrece el mundo. No vale la pena negociar principios espirituales por cosas que son pasajeras. No vale la pena, y lo voy a decir dentro del contexto de Jacob y Esaú. Ambos tenían la oportunidad de heredar una bendición. Pero un día de hambre, Esaú dijo, yo entrego mi primogenitura, mi bendición por un plato de lenteja. Porque ¿para qué decir vale la pena vivir si tengo hambre? Y a veces por llenar nuestro vientre, negociamos un plan que Dios tiene para con nosotros. Espero que no sea así contigo. Espero que hoy tomes una decisión. No importa lo que haya pasado, no importa lo que haya hecho, importa la decisión que tomes para seguir al Señor. Que te oramos un momento y le decimos, Padre, gracias por este tiempo que nos has regalado, por tu amor infinito, por tu paz maravillosa, por el aliento de vida que nos das, por soplar vida sobre nosotros, por darnos la oportunidad de escuchar reflexiones como esta, Señor. No es solamente para llenar un tiempo, Señor, ni mucho menos para llevar la contraria a algún sistema, Señor, sino porque yo sé que tu voz está corriendo, Señor. Está golpeando la puerta del corazón de mi hermano y mi hermana y nos da la oportunidad de hacer cambios radicales en nuestra vida, Señor. Los días son malos, Señor, lo reconocemos. Pero también nuestras obras, muchas de ellas son malas delante de ti, Señor. Y yo sé, Señor, que si nos disponemos, tú nos darás la capacidad, la fuerza, nos revelará tu palabra, Señor, y ya no veremos las luces que alumbra el mundo, Señor, sino las luces reflejando nuestro interior, para que podamos corregir aquellas cosas que afectan nuestra vida, Señor, pero sobre todo la relación contigo, pero también la relación con los demás. Gracias por tu perdón, gracias por la oportunidad. Y gracias porque yo sé que muchos de mis hermanos y mis hermanas van a tomar la decisión de caminar contigo siempre, Padre. Yo te alabo y te bendigo, mi Dios, mi Rey. Te doy el honor, te doy la gloria, te exalto a ti, Padre, y agradecido contigo, te digo muchas gracias por cumplir un plan de salvación para nosotros. Muchas bendiciones, Señor, para tu pueblo. Te lo pido, te lo suplico,
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Dios les bendiga grandemente, mis hermanos, mis hermanas, que la gloria de Dios sea sobre ti y que ese resplandor de la gloria de Dios venga sobre ti y escuche esa voz que te diga, no temas, yo estoy contigo porque quiero cambiar tu vida. Muchas bendiciones para todos.